Él es doctor en economía, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Nacional de Moreno. Su nombre es Eduardo Crespo, está del otro lado de la línea. Eduardo, buenos días, Dante Palma te saluda. Buenos días, Dante. Gracias por invitarme al programa. No, por favor, es un gusto para mí. Eduardo, mira, veníamos charlando acá hace ya varias semanas en torno a la cuestión de la pobreza y de la discusión sobre cómo resolverla y planteábamos que hay una especie ahí digamos, de falso dilema y de callejón entre miradas de derecha que parecen solamente preocupadas en la creación de la riqueza independientemente de cómo ésta se distribuya y sectores, llamemos progresistas, de izquierda, populares, que parecen solamente preocupados por la redistribución sin ocuparse de cómo generarla. La pregunta sería, ¿hay margen para reducir la pobreza con el PBI que tiene la Argentina hoy? No, yo considero que de ninguna manera. De todos modos, no estoy tan de acuerdo con que haya una derecha así productivista en la Argentina, ¿no? Yo creo que la derecha también, solo que quiere distribuir de otra manera, ¿no? Es decir, la Sí. derecha en la Argentina, en principio, nunca hace demasiado por diversificar la matriz productiva, por promover exportaciones no tradicionales. Yo creo que básicamente custodia algunos intereses y chau, pero en Ujú. ninguno de los dos casos Argentina puede terminar con la pobreza, si sea distribuyendo de un modo o del otro. No conozco ningún país en donde no haya pobreza, por lo menos medida como la medimos nosotros, con un PBI como el de la Argentina, para tener un nivel así, digamos, donde, no sé, el 90% de la población por lo menos tiene un empleo razonable y tiene un nivel de consumo que podríamos clasificar de clase media. Tenemos que tener un PIB per cápita más o menos parecido al de España como Ujú. punto de partida. A partir de ahí es cierto, hay muchos estudios que indican que a veces los niveles de vida, especialmente y de pobreza, a partir de, digamos, de más o menos $30.000, ya no cambian demasiado cuando se sigue creciendo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene peores índices de salud, de esperanza de vida, de incluso de educación, por lo menos de la mayor parte de la población, que países con niveles de ingreso mucho más bajos, como puede ser la Ujú. propia España, por ejemplo. Es decir, a Sí. partir de cierto punto es verdad que la distribución, por lo menos esto es lo que indican los trabajos de Wilkinson y Scott y Wilkinson, y que me parece que son bastante generales, porque hay mucha gente que digamos que trabaja en esa línea y, en fin, usa esa literatura, que justamente indica que, por lo menos a partir de un cierto nivel, es cierto que la distribución pasa a ser un factor crucial. En Estados Unidos, en los últimos 40 años, no hubo mejora de salarios y la economía siguió creciendo. Esto es indudable. Ahora, Claro. para el caso de la Argentina, estamos hablando de un país que con mucha suerte, recuperando su nivel de actividad, tiene 18.000, $20.000 per cápita. Es decir, no hay ningún Ujú. caso, creo que alguien me diga cuál sería el país con este nivel de ingreso, con esta matriz productiva tan dependiente de importaciones, que no tiene, digamos, producción de bienes de capital, que depende, que apenas crece, Argentina crece 2, 3 puntos de PBI, e inmediatamente, por ejemplo, explota el turismo emisivo, gente que se va a Sí. Miami, a Brasil, a Europa. Con nuestra estructura productiva eso no se puede sostener. Ujú. Y además, bueno, todos queremos consumir celulares, queremos computadoras, queremos, en fin, y un conjunto de servicios también que dependen de importaciones, desde infraestructuras, cloacas, todo este tipo de cosas, cualquier infraestructura que pensemos, tiene un componente importado muy grande. Con una matriz productiva como la nuestra, es imposible atenderlo para todos, ¿no? Es decir, Ujú. sin un crecimiento, por lo menos duplicando nuestro PBI, lo digo así estimativamente, ¿no? Pero Sí, sí, sí. lo veo como imposible. Eduardo, desde los países centrales, por lo menos los occidentales, se está avanzando fuertemente en lo que podríamos llamar una agenda climática o poniendo énfasis en la cuestión del cambio climático y que eso, digamos, supone o tiene una serie de objetivos que cambiarían drásticamente la matriz energética. La pregunta sería, ¿cuánto afectará esto a los países en vías de desarrollo? Te lo pregunto en general y a su vez, por supuesto, en particular en la Argentina. O sea, ¿cómo haría Argentina para poder insertarse en esa agenda? Bueno, ahí ese justamente es una de las paradojas de
cuando se dice que hay algún tipo de contradicción entre desarrollo y ambiente. Para los países desarrollados es indudable que si no se cambian muchas cosas, básicamente la matriz productiva y esencialmente la energética, hay una contradicción. Si la economía no puede seguir creciendo, la población tampoco, con esta matriz energética, porque el planeta explota, no se puede negar. Ahora, para el caso de países como los nuestros, justamente el subdesarrollo se convierte en un problema, porque para poder adquirir esas tecnologías, adoptar esas nuevas, adoptar esa nueva matriz energética, cambiar para una matriz verde, digámoslo así, implica gastar mucha plata, implica, hoy por hoy, como no tenemos industria de bienes de capital, o digamos una industria muy básica la que tenemos, tendríamos que importar casi todo eso. Y si no tenemos una economía mínimamente ordenada y en crecimiento y colocando, digamos, productos en el exterior que nos permitan obtener las divisas para comprar estas cosas, no vamos a poder hacer ninguna transición hacia una nueva matriz energética. Vamos a seguir con la energética y en principio cualquier tecnología verde que querramos comprar, la vamos a tener que pagar porque no la producimos. Y como tenemos una economía muy débil, no lo vamos a poder hacer. Es decir, los países subdesarrollados van a tener muchas más dificultades en hacer una transición hacia otras prácticas, digamos, tecnológicas más acordes con el ambiente. Los países desarrollados, como que primero son ellos los que van a desarrollar las tecnologías, y tienen mucho más recursos, mucho más fácilmente van a pasar o van a tener condiciones de pasar, lo cual no quiere decir que no haya, digamos así, cuello de botella que puedan terminar en una catástrofe. Si no estoy diciendo que el mundo va a resolver necesariamente el problema ambiental, pero tienen mucha más chance los países desarrollados de resolverlo que los nuestros, que en principio no van a tener con qué hacer esa transición. Por eso a veces me parece que con mucha liviandad, por ejemplo, se dice que, en fin, si dejamos de crecer, si somos pobres, y que el subdesarrollo sería bueno, nadie lo dice explícitamente, pero el subdesarrollo sería bueno para el ambiente. No, en el caso nuestro, en la medida que no resolvemos nuestros problemas económicos, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo concreto. Se está diciendo que el problema del río Paraná tiene que ver con la deforestación, con la tala de árboles, en fin, vamos a suponer que sea cierto, hay muchos que dicen que no están así, que siempre hubo bajas y subas, en fin, no voy a entrar en el detalle técnico. Ahora, ¿hay algún plan en serio en este momento, por ejemplo, en el Ministerio del Medio Ambiente, de reforestación en todas esas zonas? Vamos a plantar 1 millón de árboles, por ejemplo. Sí. Que yo sepa, no hay nada. Ahora, ¿por qué? Y bueno, porque no tienen presupuesto, no tienen cómo financiar una cosa así. Entonces, es como un discurso que tiene varios problemas en este sentido, porque, digamos, por un lado tiene un discurso antieconómico, la economía es de derecha, etcétera, pero cuando uno ve qué es lo que se tiene que hacer, se necesita capacidad de financiamiento, y no la tenemos. Entonces, creo que esto hay que entenderlo, que un problema es para los países desarrollados y otro problema muy distinto es el que tenemos los nuestros. Digamos que tenemos países como los latinoamericanos, que estamos siempre con problemas presupuestarios, que tenemos problemas esencialmente de restricción externa, si no tenemos divisas para financiar importaciones, etcétera. Me parece que, por lo menos yo lo veo así, es decir, que es muy distinto este problema ambiental, cómo se manifiesta en el desarrollo de cómo se manifiesta aquí. Ahora, Eduardo, el gobierno, me estoy acordando ahora, impulsa, por ejemplo, acuerdos con criaderos de cerdos de China, y al mismo tiempo el presidente se fotografía con una ONG diciendo no al acuerdo. Asimismo, el Ministerio de Ambiente a veces parece ir a contramano del Ministerio de Producción o del Ministerio de Agricultura en sus políticas. ¿Vos ves dificultades para una agenda homogénea o se trata de diferencias de matices en el gobierno? No, yo creo que hay diferencias de diagnóstico, creo que falta una conducción, creo que falta, digamos, un diagnóstico claro de para dónde se va. Yo veo un problema grave ahí. Para mí es necesario, digamos, unificar posiciones. Primero, me parece que una cuestión básica de la clase política, ahora en este caso del gobierno, es fijar prioridades. Es decir, y aquí no sería solo decir cuál es la prioridad económica, o si es económica o es ambiental, incluso en el marco ambiental decir, bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades ambientales? Nuestras prioridades ambientales, entiendo, son las que afectan a la mayor parte de la población. No es el cambio climático. Argentina
impacta en menos del 1% de las emisiones de dióxido de carbono. El impacto, el principal problema ambiental que tenemos está en el riachuelo, está en los ríos contaminados en torno a los grandes centros urbanos, está en el, plomo en sangre en niños en centros urbanos. Tenemos más de 5.000, y esto yo no veo ningún movimiento ambientalista trabajando este tema. Ha habido algunas iniciativas, pero nada que se parezca a lo que están haciendo en las provincias, con, densidades demográficas muy bajas, más de 5.000 basurales a cielo abierto. Esta es nuestra prioridad ambiental, por no hablar de las prioridades económicas. Ahora, ahí nos inventamos un conjunto de otras prioridades que justamente casi siempre estas otras prioridades ambientales son proyectos de exportación. Se ha creado aquí una especie de incipiente partido anti-exportación, que es, tratar de prohibir cualquier proyecto minero, tratar de prohibir iniciativas como las del salmón, las de los porcinos a China. Todo lo que tiene algún mínimo potencial exportador en la Argentina tiene el boicot de estos grupos, y creo que esto interviene en el gobierno. Es decir, hay gente que participa en el gobierno con estas visiones, y especialmente, y lo que más me preocupa, en medios de comunicación, incluso con mucho discurso o con muchas campañas de miedo, es decir, mucho más miedo que información, con videos pagos por ONGs, que habría que averiguar ahí cuál es la ruta del dinero, y me parece que el gobierno no tiene una posición clara sobre esto. Y yo creo que es un problema complicado, porque Argentina, si no aumenta las exportaciones, está complicadísima. Si la situación económica argentina es endeble, para decirlo menos. Estamos renegociando un default, estamos con devaluación casi permanente, tenemos cepo cambiario porque no contenemos la divisa, y sabemos que toda devaluación termina en caída de los niveles de ingreso, caída del salario, en fin, recesión, caída de inversiones. Es catastrófica la situación económica si realmente no resolvemos el problema externo. En ese contexto nos inventamos un nuevo problema, que son los grupos ambientalistas anti-exportación. No quiero decir con esto que los problemas económicos de Argentina se deben a estos grupos. Yo creo que hasta hace pocos años no eran tan relevantes, pero ahora hemos incorporado un problema nuevo, digámoslo así. Sí. Ahora, Eduardo, y te hago la última. Ya que leía algunas entrevistas que te hicieron, y también a propósito de lo que lo acabas de mencionar, vos advertís una suerte de, yo te lo presento así, vos después me dirás, una especie de demonización, si querés, de la megaminería, incluso también del uso de agroquímicos. La pregunta sería, ¿qué tan importante es la megaminería y el uso de agroquímicos en la Argentina? Y si es posible una megaminería y la expansión de la producción sin contaminación. Bueno, ahí hay varias cosas que se justaponen. En la Argentina, desde hace muchos años, hay un discurso contra lo mega, digámoslo así. Una especie de ideología, una filosofía de lo pequeño es hermoso, las pymes son mejores que las empresas grandes, una especie de ideología del pequeño capital. Eso está muy instalado, diría, hay algunas instituciones, vamos a decirlo, Flaxo, por ejemplo, que tienen este discurso de Flaxo Economía, ¿no? Yo también he dado cursos en Flaxo y demás, pero hay un sector de economía en Flaxo que tiene este discurso y es muy influyente en sectores progresistas. Yo no veo ninguna, ventaja en por ejemplo, una mini minería con relación a una mega minería. Es mucho más fácil controlar una empresa grande. Es obvio que una empresa grande tiene muchísimas más posibilidades por márgenes de establecer controles. No hay ninguna prueba de que el pequeño capital contamine menos que el más grande. En fin, primero sacaría el tema de la mega, ¿no? Creo que se le pone esto de mega porque en la Argentina todo lo que es grande tiene alguna connotación negativa, todo aquello que tiene escala. Ahora, minería hay en todos lados. Yo no conozco ningún país de los que se toman como modelos en donde prohíban la minería. Lo que se tiene que hacer es controlar. Es decir, acá no es que, por ejemplo, cuando hablan del glifosato, de que hay mucha gente con cáncer por el glifosato y este tipo de discursos. El glifosato se usa en casi todos lados. El punto es, si es cierto que rocían las escuelas de lugares de campo con glifosato, hay que meter preso a quien hace eso. Es decir, hay que regular. Esto se hace en todos lados se regula. Hay déficit a veces de regulación.
Para regular es necesario un Estado que tenga recursos y para eso necesitamos una economía que funcione bien. Y después se venden muchas cosas que me parece que forman parte de avivadas, por ejemplo, se habla de una agroecología, ¿no? Que una agroecología que es mucho más benévola con el ambiente, que no usa agroquímicos, que... Ahora, ¿alguien controla esa agroecología? Es decir, la gente que vende estos productos como agroecológicos, ¿quién prueba? ¿Quién está ahí certificando que estos productos efectivamente no usan los químicos que dicen que no se tienen que usar, etcétera? Nada, no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de certificación, no hay Estado controlando nada. Tengo, digamos, algunos testimonios, digámoslo así, de que la mayor parte de estos productos se compran como cualquier otro de los productores tradicionales, pero se venden como agroecológicos. Es decir, si no hay control, estamos muy complicados, sea grandes productores, sea agroecología, sea mega minería, sea mini minería, es decir, lo que sea, si no hay un control estatal, estamos muy complicados porque cualquiera puede hacer cualquier cosa, o se ponga el cartel de verde o se ponga el cartel de productivista, desarrollista. Parece que este es el punto, hacia acá y lo que tenemos que recuperar es el Estado. Un Estado que pueda regular, que pueda establecer sanciones, que pueda establecer incentivos, premios, castigos. Me parece que pasa por ahí. En cuanto a las prohibiciones que se quieren hacer, realmente casi todas estas actividades que tienen enormes movimientos en contra, ninguna de ellas está prohibida en los países desarrollados, en los países en donde los estándares de vida son mejores. Por lo menos no conozco, ¿no? Uh-huh. Eduardo, te agradezco mucho estos minutos de comunicación. No, le agradezco a ustedes. Era Eduardo Crespo, doctor en Economía, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Nacional de Moreno.